Olá, mis amigos, mis hermanos, adventistas del séptimo día, la iglesia a la cual yo pertenezco. Yo hablo desde Concepción del Uruguay, soy brasileño, estudio medicina acá en la ciudad y voy a la iglesia de las Lomas. Hoy sábado 2 de junio de 2018 tuvimos la lección sobre los engaños de los últimos días en la mañana. Y surgió el tema del Espíritu Santo. Yo estudio el tema ya más de una década, tal vez 2 décadas. Yo busco conocer realmente qué es lo que la Biblia dice al respecto. Reconozco que hay una dificultad en definir una posición u otra, los unitarianos o trinitarianos, ¿está bien? En contra de la Trinidad pareciera haber un poco más de evidencia, ¿no es cierto? El hecho mismo de que no está el dogma o la doctrina explícitamente puesta en la Biblia, todo lo contrario, hay una, en 1 Juan es 1:7, me parece que es la coma juanina, que es una inserción reconocida ya del siglo XII. O sea, era tanta ya la necesidad de haber un respaldo, una declaración bíblica, porque así se hace la hermenéutica. Se parte de una declaración explícita sobre un cierto dogma, y a partir de esa declaración explícita los otros textos son circunstanciales y lo corroboran, lo confirman. Y entonces aparentemente por la falta de una declaración explícita se insertó en el siglo XII esta parte de Juan que dice que hay 3 en la tierra, 3 en el cielo. Ustedes sabrán, los que estudian el tema saben de qué estoy hablando. Bueno, hoy me llamó la atención, mientras hablábamos ahí, cuando tocamos brevemente el tema, cuando mencionamos que no hay evidencias, que Tiago White, uno de los padres de la iglesia, el esposo de la señora White, no era trinitariano, todo lo contrario, situaba o identificaba esta como una de las heresías que pasó por la reforma sin ser reformada, sin ser tocada, entre otras, ¿no es cierto? Y entonces el argumento de alguien de la clase fue de que la luz es progresiva. Entonces tenemos por un lado la luz progresiva, ¿no es cierto? Entonces se argumentó ahí a la vez que, bueno, si la luz es progresiva y no hay ningún indicativo de cambio del sábado para el domingo en el Nuevo Testamento, entonces puede ser porque este mismo argumento de la luz progresiva es utilizado por los católicos y los evangélicos en general para indicar que el sábado habría sido cambiado para el domingo por la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Y el sábado es un dogma judaico. Entonces, en este caso, no es porque es un dogma, es un principio, se argumentó. Entonces tenemos contra el argumento de la revelación progresiva el argumento de la cláusula pétrea del principio inmutable. Entonces, vemos claramente ahí una dialéctica que es diametralmente opuesta y que se puede usar tanto un argumento como el otro para favorecer a su punto de vista. Dependiendo de dónde estás sentado y cuáles son sus presuposiciones, puedes adoptar uno u otro, ¿no es cierto? Eso es muy interesante, me llamó la atención. No siempre podemos lidiar con estos argumentos conflictivos. Repito,
soy un estudioso del tema. Hay dificultades también con la noción unitariana, ¿cierto? Pareciera que Jesús, uno de los argumentos que también fue mencionado en la mañana, es que Jesús sería un semidios. Entonces, si no es Dios, esa es la dificultad. Es el problema ariano desde el comienzo del cristianismo. ¿Quién fue este que murió en la cruz hace unos días, unas semanas, unos meses, unos años? Era Dios, era hombre. Y es una discusión que no puedo cubrir con un video de 10 minutos, porque no se ha cubierto con 2000 años, ¿cierto? Pero me llama la atención la forma como este dogma hizo su camino en la iglesia y la fuerza que tiene, y solo buscar saber más sobre el asunto pareciera ser algo herético, ¿no es cierto? Y suena pesado, y ya algunas miradas ahí, ¿qué hace ese que está haciendo preguntas sobre un tema prohibido? ¿No es cierto? Entonces, por eso quise hacer esta reflexión, y soy un buscador de la verdad. Yo no creo que en mi vida alcanzaré el conocimiento pleno sobre eso. Es mucho más amplio. Tengo la tendencia hoy a aceptar que Jesús es lo que Él dijo que era, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. O sea, es único en su especie. Un ser creado, me parece que, como defienden los mormones, los testigos de Jehová, aún los musulmanes, y sobre eso, y por otro lado, Dios y Cristo mismo se puso en la condición de siervo, de hijo de Dios, hizo mucho hincapié en eso, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está exactamente el punto? No sé. Sobre la cuestión de los musulmanes, tenemos tres grupos religiosos importantes en el mundo, las tres grandes religiones abrahámicas, que es el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Con eso se abarca prácticamente toda la humanidad, y hay, entonces, se puede decir religiones orientales como el hinduismo, el budismo, pero no son religiones, de hecho son más bien corrientes filosóficas que aceptan otros idiomas. El hinduismo, ¿no? El hinduismo es sincretista. Vos podés traer su Dios, por ejemplo, para el hinduismo, es más bien y el budismo. Y el hinduismo tiene que ver con sangre, no se puede convertir una persona al hinduismo. El hinduismo tiene que ser de ascendencia. Pero no quiero hablar del hinduismo, quiero hablar de esas tres grandes religiones abrahámicas y el momento de la ruptura y por qué, cuál es una de las grandes objeciones del islamismo para el cristianismo y del judaísmo también. Es el hecho, acusan el cristianismo de ser politeísta, por tener tres dioses, aunque el dogma católico de Anastasio del siglo VI dice que son tres, pero no son tres, son uno. Así lo dicen. Busca el credo anastasiano y van a ver cómo está puesto. Pero es todo lo que un musulmán necesita, un judío. Y los judíos, de hecho, del primer siglo, cuando todos los judíos estaban yendo hacia el cristianismo, de repente hubo un evento en la historia que frenó los judíos. Fue cuando la noción de la Trinidad hizo su camino en el seno de la iglesia cristiana. Eso es más lo que un judío puede soportar. Estoy hablando todavía del primer siglo. Y no, el judío es un anátema. Decir que hay un Dios trino, esta noción no entra en la concepción judía, tanto que los judíos mesiánicos de hoy aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, ¿cierto? Aquel por medio de quien somos salvos. Sin embargo, no entra
en su lexicon la Trinidad como comprendida por los cristianos. Y también en el siglo VI surge el islamismo, también como una oposición fuerte a lo que ellos llaman de politeísmo cristiano. ¿Bien? Entonces, la concepción y la formación del dogma de la Trinidad es, en parte, un gran responsable por la no venida de judíos y desde el primer siglo hasta hoy, y de la creación aún del islamismo y la no conversión del musulmán hacia el cristianismo. Es gran salto difícil de hacer para esos grupos. Eso no es un argumento como para vamos a cambiar el dogma para alcanzar estos grupos. Estoy utilizando eso como todo lo contrario. Estoy buscando comprender el surgimiento del dogma de la Trinidad, la existencia de estas otras corrientes religiosas importantes y su existencia no como algo que salió del control de las manos de Dios, sino que Dios en su sabiduría dejó estas grandes fuerzas políticas, religiosas, el Islam y el judaísmo, para que a su tiempo ejerciera su influencia de retorno del cristiano, suponiendo que la Trinidad sea algo espurio. Entonces esas grandes fuerzas están ahí, porque si no estuvieran ni siquiera seríamos capaces de mirar hacia la Trinidad, el dogma de la Trinidad, con ojos críticos. Entonces hay que considerar eso. Los testigos de Jehová también tienen una noción que se acerca al unitarianismo, que es la visión de los judíos y de los musulmanes con respecto a Dios, su naturaleza. Y la vida eterna es esta, que conozcan a ti como único Dios verdadero y a su Hijo, a quien enviaste. ¿Cierto? Por eso es importante. Un tema no es una digresión teórica nada más, sino que es un tema de la mayor relevancia que yo quiero saber, quiero conocer. Mientras tanto, soy un defensor del dogma de la Iglesia Adventista, pero no por eso me prohíbo de hacer preguntas, ¿cierto? Entonces quisiera compartir este video con ustedes, y estuvo lindo el sábado, linda la escuela sabática, y que tengan una linda semana. Chao.